¿Está bien? Aquí, ¿qué tensión le llega? E. ¿Y qué corriente le llega? I. ¿Qué es E sobre I? Resistencia. Entonces, este equipo se está comportando como si fuera una resistencia. ¿Y qué tipo de resistencia? Se comporta, no es que sea una resistencia, se comporta como una resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Positiva. Porque la tensión que le está llegando es la misma de la batería y la corriente es positiva de la batería. Entonces la potencia acá es positiva. ¿Qué sucede si este convertidor cambia la corriente? Por eso no es que sea una resistencia jamás va a cambiar la corriente, es el sentido de la corriente, ¿no? Eso no existe. Pero ¿qué pasaría si esta corriente se invierte? De esa manera. La resistencia se convierte en negativa, porque ha cambiado la corriente. O bien cambian la tensión o bien cambian la corriente. Pero como en este caso la tensión no puede cambiarse, es la misma, la corriente es la que vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces la resistencia es negativa, o sea, este circuito se comporta como una resistencia negativa. ¿Y qué pasa con la batería? Está ingresando esa corriente. ¿Qué viene a hacer ahora la batería? Una carga. No está generando la batería esa corriente. ¿Cómo va a generar una corriente? Lo que ahora se han cambiado las cosas. Esta viene a ser el generador y este viene a ser la carga. O sea, este viene a ser la fuente, no generador. Este viene a la fuente y este la carga. En otras palabras, en la práctica, en la vida real, sería una batería que está cargando. ¿Cómo cargar a una batería? Introduciéndole corriente. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esto se está comportando como una resistencia negativa. Entonces, la pregunta era, ¿qué es resistencia negativa? Es un circuito que se comporta, que tiene el comportamiento, que viene a ser como una fuente, entrega potencia. Eso es resistencia negativa. Entrega potencia y la fuente inicial se comporta como una carga, o sea, se invierte nada más el flujo de potencia. Eso me han puesto muchos. Dice, se invierte el flujo de potencia, es correcto. O sea, lo que se invierte significa que la carga es ahora fuente y la fuente es carga. Eso significa resistencia negativa. Eso es en continuo, ¿cierto? Miren lo que sucede en alterna. Pues nosotros vamos a trabajar en alterna. Monofásico. Y acá tenemos la carga convertida. Este genera una tensión ¿sí? Y una corriente. Está variando en el tiempo. Está variando en el tiempo. Si yo le coloco una resistencia ahí, B e I, ¿cómo estaría? En fase. En fase. Solo produce potencia positiva. ¿Está bien? O sea, tendríamos esto. La tensión, esa es nuestra tensión que estamos colocando, y la corriente, si yo le coloco una resistencia, sería esta. La potencia instantánea sería esta. ¿Sí o no? Potencia instantánea. Y la potencia que está media, que es la potencia activa, que sería esta. La potencia activa es positiva, no hay potencia negativa.
Entonces, este circuito se comportaría con una resistencia. Eso es siempre y cuando este y este están en fase. Y hacemos lo mismo. ¿Qué pasa si cambiamos la corriente? En este sentido. O sea, es un circuito que invierte la corriente. Entonces esto se convierte en carga y esto se convierte en resistencia negativa. Pero resistencia. ¿Qué pasa si yo coloco acá una RD? Ahí también hay potencia negativa. Pero esa no es la potencia que estamos hablando. Esa es la tensión, como he puesto una carga RD. Entonces la corriente se va a desfasar. Va a estar en retraso por cerca de la RD. Más o menos de ese tipo. Esa es la corriente que va a producir ahí, ¿cierto? La potencia desde este punto hasta este punto va a ser negativa. Desde este punto hasta este punto positiva. Es la potencia instantánea. Luego aquí positivo, negativo, negativo. Aquí positivo. Bueno, y así. El valor medio de la potencia positiva se le conoce como la potencia activa. Y el valor medio de esta potencia negativa es la potencia reactiva. Entonces acá estoy produciendo potencia reactiva en ciertos puntos. ¿Qué significa? Que la corriente se está yendo para el otro lado. Es decir, en esos tiempos la corriente se está invirtiendo para este lado. ¿Qué es lo que está pasando en esos tiempos? Que la fuente está trabajando como carga y este es el que está generando, ¿cierto? Porque hay flujo de potencia en ese sentido. Pero esa potencia es reactiva. Entonces esto no significa resistencia negativa. Es reactiva, es propia del inductor. El inductor es el que provoca esa potencia negativa. No es esa potencia de la que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería la resistencia negativa en este caso? ¿Cómo tendría que ser? Acá vamos a poner una resistencia negativa. ¿Cómo tendría que ser la corriente con la tensión? Estaba en fase y la corriente tiene que retornar a la carga, a la fuente. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos que nuestra tensión y la corriente que debemos producir tiene que estar en fase, pero opuesta. Esa es la resistencia negativa. O sea, no es que exista, sino este tipo se comporta como una resistencia negativa. Entrega potencia. Eso significa resistencia negativa. Entrega potencia. ¿Pero qué tipo de potencia? Potencia activa. Porque este también está entregando potencia. Pero este está entregando potencia reactiva. Esa reactiva no sirve. Retorna a la fuente, pero no sirve. No tiene ninguna utilidad. En cambio, esta se puede utilizar, que es lo que es carga. A eso se refiere potencia de resistencia positiva y resistencia negativa. Entonces estos equipos existen. ¿Cuál sería este? Un inversor. Un inversor. Si acá le ponen la continua, es un inversor. Nosotros generamos de continua alterna corriente en ambos sentidos. En fase o desfasada. Es un inversor. Es un inversor.
inversor se convierte en resistencia negativa cuando trabaja como inversor, o sea, desde la continua hasta la alterna, y se comporta como resistencia positiva cuando la potencia va desde la alterna a la continua. Al final, esto lo pueden poner en este lado, en este lado, igualito sigue funcionando, o sea, es lo que hace el inversor. Bueno, vamos a, eso es lo que se refería a las preguntas que yo les había formulado al inicio. Ahora vamos a ver sobre la potencia. Es importante la potencia. Ya en sistemas trifásicos, puro trifásico, aclarar sobre conceptos de potencia. Tenemos potencia instantánea. Vamos a poner tres fuentes. Estas fuentes vamos a cargarlas con carga R tipo R o Z. Entonces, veamos. Sabemos que está desfasado en 120. Estas fuentes de tensión generan dos tipos de potencia, ¿no es cierto? Potencia activa, potencia reactiva. Es la potencia activa, ¿cómo se calcula? En un sistema trifásico. O bueno, en un sistema monofásico. Es tensión por la Activa. ¿Cómo la calculas? tensión por corriente Es el voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo que está, esa es la potencia activa. Sí, el ángulo de voltaje, restante del ángulo de voltaje. Y la reactiva es por el seno. Es correcto, eso es en sistemas senoidales. Pero si el sistema no fuera senoidal, o sea, la onda que generamos es triangular, digamos, ahí ya no sirve de esa forma. ¿Cómo calcula? Una convolución o una transformada. No. ¿Saben cómo es la potencia instantánea? ¿A qué es igual? Tristemente. ¿Qué sería la potencia instantánea, no la activa? Instantánea, ¿qué es igual? 3 veces. Mejor pongamos uno. Te genera una corriente así, variando en el tiempo. La potencia instantánea sería más trifásica, más ¿ya? Esa es la potencia instantánea. ¿Y cómo sale esa potencia? Si lo grafican, ¿cómo sale? Se supone que Constante. estos constante, es un sistema trifásico, constante. Sí. Vamos a ver si sale constante. Eso lo vamos a simular ahora.
Si esta potencia es constante, entonces la potencia activa sería igual a esa constante. Esta es la potencia instantánea, la potencia activa, ¿no es cierto? Si esto sale constante, entonces la potencia activa sería igual a esa constante. La potencia reactiva, ¿cómo se calcula? Instantánea, la instantánea, no la media. Porque lo que nos dan los aparatos cuando uno usa un batímetro o un medidor de bar, ¿qué nos da? Nos da un valor. Ese instrumento que calcula no les está dando potencia instantánea, sino les está arrojando un valor. Lo que se les arroja es el valor medio de la potencia instantánea. Entonces, si esta es la potencia instantánea activa y esta es la potencia instantánea reactiva, su valor medio sería para este caso la potencia activa y para el otro caso la potencia reactiva. Entonces, ¿cómo se calcula el valor instantáneo de una potencia reactiva? Necesitamos calcular esta potencia y luego encontrar su valor medio. Esto funciona no solo para cuando B1 es senoidal y 1 senoidal, no. Esta fórmula es general. B1 puede ser cuadrada, senoidal, triangular, la que sea. Y 1 igual. El valor medio es la potencia media, la potencia activa. ¿Cómo se calcula la potencia instantánea reactiva? Esa es la potencia instantánea reactiva. Entonces, el valor medio de esta potencia, esa es la potencia reactiva, la que conocemos como potencia reactiva. El valor medio de esta potencia, esa es la potencia activa. En el caso monofásico, por ejemplo, acá ya habíamos hecho, miren, un caso monofásico, tenemos la tensión y tenemos corriente. Vamos a poner un caso RL, o sea, produce corriente positiva senoidal también. Entonces, ¿cuál sería la potencia instantánea? Sería D por I. Es decir, de variando en el tiempo. Si ustedes multiplican, ¿cómo sale? Esta parte de acá hasta acá sale negativo. De acá hasta acá sale positivo. De acá hasta acá negativo. Positivo. Negativo, así sale. ¿Cierto? Entonces, esta vendría a ser la potencia instantánea, P. Entonces, el valor medio de esta potencia instantánea va a ser este. A eso lo conocemos como potencia
El valor medio, ¿cuál es? Este área en un periodo. Este área de acá menos este área de acá dividido en el periodo. Y eso es P. En la potencia reactiva sucede lo mismo. Para el caso trifásico, hay que graficar esto. El valor medio de este voltaje tendría la potencia reactiva. Eso es lo que calcula el equipo, eso es lo que nos proporciona un batímetro o una potencia. Entonces, aquí nos olvidamos de los armónicos. Ya no estamos tocando. Volvemos a lo anterior, a las funciones senoidales puras. O sea, la corriente y la tensión van a ser senoidales puras. Olvídense de los armónicos. ¿Por qué? ¿Por qué razón ya nos olvidamos de los armónicos? Porque el inversor se supone que va a producir corriente y tensión cero. Eso nos tiene que producir el inversor. Entonces volvemos a producir armónicos. Ese sería la potencia. Vamos a utilizar entonces voltajes y corrientes para ver si es cierto eso. A ver, préndelo. Vamos a ver si es cierto. Todos los actores trabajan los ya aprendido, sí. Sí, no. El PSI sirve para aclarar todos estos conceptos. El número de barriles. O sea, es fácil de manejar el PSI. Entonces, Es como la gente se le puso el 63 porque tenía barriles. Aparte de barriles del 93%. otro programa también, porque el PSI es acá es ideal, no hay pérdidas, no hay nada. Los elementos son ideales, todo es ideal. La teoría que nosotros manejamos va a comprobarse exactamente, debería comprobarse por los notas el resultado. Vean, aquí tenemos tres tensiones desfasadas en 120 grados. 380 de voltaje de línea a línea eficaz y 60 y vamos a conectar tres cargas, así como lo que hemos visto, ¿no? Esas cargas, una resistencia de 10 ohms y una impedancia de 1000, o sea, carga RL. Que la carga RL es más común, ¿no?, que las cargas C, las cargas capacitivas, no hay mucho, pero la RL es común, por favor, la eléctrica, todo casi, por lo general tenemos la RL. Entonces, 10 ohmios con un. Aquí conectamos un batímetro. Si no saben usar el batímetro, ahí está, por ejemplo, la frecuencia de corte, 30 y un stop de kilovatio por hora, o sea, capacidad. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es solamente
usar y qué cosas quieren medir. Este es un medidor trifásico, batímetro medidor trifásico de la potencia real, también llamada potencia media. Potencia media, potencia real. De un circuito de tres fases. La potencia real es obtenida de la potencia instantánea después de pasar un filtro, lo que indica este elemento. La frecuencia de corte del filtro para abajo necesita ser especificada. Este medidor también mide kilovatios hora, en este caso kilómetros. No sirve para 4 hilos, solo 3 hilos nada más. Se conecta el batímetro, entrada, salida y nos debe dar la potencia. Aquí está la salida de potencia media. Es lo que nos dice, potencia media. Nos va a entregar la potencia media. Por otro lado, nosotros vamos a tomar 3 tensiones. Las 3 tensiones las vamos a censar y lo vamos a multiplicar por sus corrientes de forma instantánea. Voltaje por corriente de las 3 fases. Y lo suman las 3. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? La potencia instantánea. Es lo que ha dicho su compañero, que es constante. En un sistema trifásico, constante. Eso lo vamos a hacer. Y este nos entrega, es lo mismo, ¿no? Pero la potencia media es el valor medio de la potencia instantánea. Esa es la potencia activa. Nosotros conocemos. Observamos la potencia media que nos proporciona el equipo. Esta es la potencia media que nos está proporcionando el batímetro. Observamos la potencia instantánea. Según el compañero debería ser constante. Es esa la potencia instantánea. No es constante. Tiene una variación. Vean de cuánto a cuánto está variando, de 5K a 15K. Y la frecuencia es, me parece, la misma frecuencia de la red. Esta es la frecuencia de la red. Es el doble. Está a 120 Hz. Por eso necesita una frecuencia de corte, el batímetro, para eliminar esa variación de la potencia. Es cierto que los libros dicen que en un sistema trifásico la potencia instantánea es constante, la potencia instantánea es un valor constante todo el tiempo y es el valor de la potencia media, pero no es esto. Ahora vamos a ver si es correcto los resultados. Esto lo planteamos, solo nos estos días. Una la que arroja el medidor y la otra es la potencia instantánea que hemos calculado de acuerdo a la forma. Lo que yo debo hacer es medir la potencia media. Entonces, aquí hay un transitor. Yo voy a ver solamente, nosotros siempre analizamos cuando el sistema está estable. Lo de arriba es la potencia que el medidor nos está arrojando. Lo de abajo es la potencia instantánea. Si yo hago el valor medio, voy a tomar más. Ahora sí, más o menos. Se puede eso aplicar, se puede pero estamos observando el tema.
se está bajando. Por lo tanto, la potencia media o la potencia activa es el valor medio de la potencia inicial. ¿Cuántos vatios nada más? 9.2 kilovatios. Eso es lo que está consumiendo esta es una carga R. ¿Quién consume? La resistencia. 9.2 kilovatios consume la resistencia. Ahora, la potencia, tiene potencia reactiva, porque hemos puesto RI. Ahora miramos la potencia reactiva, digamos de acuerdo a la fórmula que tenemos. Hacemos lo mismo. Fuente de tensión, 380, 60 Hz. Carga, RL de 10 y 1 miliohmio, lo mismo. Solo que en lugar de medir vatios, vamos a medir bar. Entonces, ahí tienen un instrumento que mide bar, un bar mita, medidor de potencia reactiva. Frecuencia de operativa 60 Hz. Nada más, eso es lo que requiere este medidor. Ahora utilizamos nosotros la fórmula para encontrar la potencia reactiva instantánea, que viene a ser, acá estamos tomando las tres tensiones, BA, BB y BC. Entonces, BA o B1 menos B3, B1 menos B2 multiplicado por I2 por I1, pero ¿cómo es? B2 menos B3. Este está multiplicado por esta salida. Sería B2 menos B3 multiplicado por I1. Luego sumamos, ese es un resultado intermedio. La otra, B3 menos B1 multiplicado por I2. Y la otra es B1 menos B2 multiplicado por I3. Sumamos todo y le multiplicamos a este valor, al resultado total, por 1 sobre raíz de 3, porque raíz de 3 está fuera de la fórmula, o sea, al otro lado. Pasando al otro lado sería 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 es 0.577. Lo multiplicamos por eso y nos da la potencia instantánea. Esto es lo que nos arroja el medidor de Bar. Es la potencia reactiva. Y nosotros, por fórmula, tendríamos de acá, potencia instantánea. Es esa. La potencia instantánea reactiva. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el valor medio. Tomo el valor, o sea, ya estamos, y hay el valor medio. Nos sale 20.5 en ambos casos. ¿Qué significa? Que la fórmula es 20.5 kilowatt. ¿Quién consume eso? ¿Consume o qué está haciendo esa potencia? No está consumiendo, no consume el inductor, sino está haciendo que retorne a la. No es resistencia negativa, es otro tipo de potencia. La resistencia negativa se refiere a la potencia activa. Entonces esta potencia está retornando a la red en ese sentido debido a la limitación. ¿Listo? Eso es entonces potencia instantánea, se llama reactiva, potencia instantánea activa,
potencia media, la potencia activa y la potencia reactiva, que es el valor medio de la potencia activa. Olvídense entonces de la potencia que nos estaba hablando en el primer semestre, como de distorsión, potencia que regresamos nuevamente a nuestras señales. ¿Por qué razón nos olvidamos de eso? Porque esos rectificadores que hemos estudiado en la primera parte no sirven, no sincronizan. Eso era en la época de los abuelos. Ahora ya tenemos el inversor que nos produce tensión y corriente alterna pura. Entonces, nos olvidamos de los ¿Ustedes han hecho control Drup? ¿No han hecho? Análisis de sistemas de potencia. ¿Cómo controlan ustedes cuando tienen diferentes generadores para que la carga sea estable, o sea, para que no haya problemas de sobrecarga o de cargas muy suaves o muy elevadas, digamos? ¿Cómo controlan ustedes los generadores? Este entra, este sale, este entra, este sale, este tiene más potencia. ¿Cómo controlar eso? Despacho económico. ¿Ah? Despacho económico. La máquina. Despacho económico. No hay control. Porque, ¿qué sucede con la generación distribuida? Que esto se compone. Esto que estamos estudiando, estos inversores, cada uno viene a representar un generador de tensión. Por ejemplo, es la red eléctrica y acá van colgados todos la generación distribuida. Por ejemplo, acá tendríamos de continua a alterna. Tomamos continua y lo pasamos a alterna. Por ejemplo, los paneles solares. Otra generación tendríamos de alterna, que es alterna. En este caso tomaríamos, ¿qué estaríamos tomando acá? Como fuente. La eólica genera alterna. Lo transformamos a una alterna de 60 Hz para poderlo inyectar a la red. Y así podemos tener acá otros tipos de generación. Pero básicamente son estos. Podemos tener, por ejemplo, continua no se puede, ¿no? Porque esta es una línea de alterna. Y acá estarían las cargas. Luego, y es nuestra línea de transmisión. Este es el punto PCC, creo que le llaman punto de encuentro, punto de, no sé cómo llaman ese terminal. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta generación distribuida. Todos están a la red eléctrica. Están inyectando potencia a la red eléctrica. ¿Qué pasa si hay un problema con el generador, con la fuente, digamos, central, que viene de
sistema y se abre el contacto. Se queda sin energía la red. Se queda sin energía la red. Entonces, uno de ellos tiene que asumir lo que están haciendo. Uno de ellos asume para que siga habiendo energía. O sea, uno de ellos va a tener que asumir, va a tener que generar una tensión alterna de 220 voltios a 60 Hz, de 380 a 60 Hz. Y él va a mandar a los demás para que sigan inyectando corriente a la. Supongamos que tengamos una cerramos. Hay una sobrecarga aquí. Entonces, vamos a suponerle que ya no pueda generar toda la carga, y estos generadores distribuidos tienen que proporcionar el resto de carga. Ahora, cuando ustedes tienen dos fuentes, esta está distante a la carga, y acá voy a colocar otra fuente alterna, más cerca a la carga. Cuando ustedes tienen esas dos fuentes, ¿cuál es la fuente que le proporciona potencia? ¿La que está más distante o la que está cerca? ¿No es cierto? Esta es la que le va a inyectar la corriente. Supongamos que esta carga requiera de 50 amperios y solamente puede proporcionar 20 amperios. Entonces, va a proporcionar sus 20 y el resto lo toma acá, 30. Y cubriría así es como funciona, ¿no? Estos sistemas. Esta generación distribuida generalmente se encuentra cerca a las cargas, no está en un lugar distante. Y esta generadora viene de la generación hidráulica, ¿no? O sea, muy distante. Entonces, estos son los que están inyectando corriente a las cargas. Y si le falta corriente a le compensa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede si esto no hay? Necesita 50 amperios. Le entrega 30. ¿Quién le va a entregar los 50? Tiene que ejecutar uno de ellos para cubrir la parte. ¿Quién hace ese control? ¿Quién dice, tú entrégale, tú apaga, ¿Quién hace ese control? Eso es automático, no va a andar una persona y sentada haciendo ese control, eso es parte de cada detecta alguna sobrecarga, todo eso empiezan a comunicarse entre ellos y comienzan a proporcionar la carga, la energía que le falta, ¿verdad? A eso lo llaman control grupo. Ese es el control grupo. ¿Quién va, quién no viene, tú desconectas, tú usas? Cuando esto está conectado, entonces esta es la que manda la generación, esta es la que manda. Y estos se convierten en esclavos, o sea, van a inyectar energía de acuerdo a la frecuencia y a la tensión de la red. Pero si se va, alguien tiene que mandar en lugar de porque si se va y todos no van a saber qué hacer, uno de ellos toma el lugar de y comienza a mandar para que aquí genere la energía a la frecuencia y a la tensión que desee de la red. Y los otros se van conectando, desconectando de acuerdo a la carga, a la capacidad de carga. Eso es. Esto es generación distribuida. Esto, por ejemplo, en un ambiente militar, no puede haber falta de energía.
Si falla la energía, es por eso, por ejemplo, los ataques que hacen ahí, lo primero que atacan es la fuente de energía, ¿no es cierto? Hay los rusos, los ucranianos, lo primero que hacen es bombardear de dónde generan sus centrales nucleares. Ellos generan con ese tipo de centrales su energía eléctrica. Lo primero que hacen en una guerra es lo primero que hacen. ¿Para qué? Para dejarlo al otro sin energía y no saber cómo va a mandar, cómo va a dar órdenes, cómo van a hacer. Pierde todo. Entonces, no puede faltar energía en el Pentágono, falla eso y esto tiene que seguir funcionando. Por eso tienen generación distribuida. Uno toma el lugar y comienza. Si falla esto, así no funciona. Un hospital no puede dejar de tener energía porque está operando en la noche, se apaga la luz. ¿Qué clase de hospital es eso? Entonces, esos cambios no se observan nosotros. Cuando la energía de la central, digamos, se corta y entran nosotros a trabajar, esos cambios no se observan a simple vista, ¿no? Pero son tan rápidos que nosotros no observamos, pero hay un cambio de energía ahí. Pues todo eso es manejado por el control group, ¿no? Y estos inversores son estos. Todos los generadores. Estamos generando tensión y corriente interna. Una batería de 12 voltios puede inyectar corriente a la red eléctrica. En este caso, la carga es la red eléctrica y la fuente es la batería. Si cambiamos el flujo de potencia y la red eléctrica que sea nuestra fuente y la batería la carga, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando la batería. Cambiamos el flujo de potencia, la batería es la fuente y la red eléctrica es la carga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Inyectando corriente a la red. Entonces, ¿cómo se llama? La carga, o sea, la red eléctrica se comportaría como una carga resistiva. Vamos a inyectar nosotros corriente en fase con la tensión de la red. Cualquier tipo de energía nosotros podemos inyectar. Eso que están haciendo en el laboratorio, ¿pueden inyectar con ese equipo corriente a la red? Ahora comparar lo que generan estos equipos con la generación principal no se puede comparar tampoco, porque es 50 kilovatios, 100 kilovatios, y acá estamos hablando de gigavatios o megavatios, ¿no? Es como inyectar energía a la red, es como echarle un balde de agua al mar. Más o menos es eso. ¿Qué cosa le dices? No le hace nada. Este es el mar. Y estos son los baldes de agua. Eso es lo que le hace la red a estos. Pero ese balde de agua va a la carga más cercana. Ya no utilizas la energía. Y esto es importante también, como les digo, en un ataque militar. Lo primero que hacen es volar. ¿Cómo se alimenta acá? ¿De dónde viene la energía? A la joya, ¿cómo llega la energía? Claro que es energía de todo lado, ¿no? Pero la mayor parte no hay que destacar eso. La fábrica deja sin luz. Y ahora, ¿qué hace?
qué hora salen los tíos a atacar? Están muertos. Pues no puede fallar la energía. O sea, se desactiva, falla eso y empieza a trabajar empieza a generar la distribución, los generadores, la generación distribuida o la alternativa empieza a trabajar y sigue habiendo energía. Entonces, la comunicación, todo eso es como que nada hubiera pasado. Esos son los tiempos modernos, las guerras modernas. Ya no hay que matar al compañero, al enemigo, eso por gusto. Hay que matar a la cabeza y dejarle sin energía. Se acabó el asunto. ¿Qué van a hacer sin energía? ¿Cómo se comunica? Por boquito. A ver cómo habla tu boquito. Tu oído va a estar bien. Todo, esa es la guerra. No hay agarrar el fusil y ir al campo de batalla a matar al compañero. Déjale sin energía. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Que su inteligencia es mejor que la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Y qué cosas más hay? Que manda soldados. ¿Para qué manda soldados? Si mandas una... ¿Cuánto cuesta un tanque? No sé cuántos millones de dólares cuesta un tanque. 10, 12. Un dron de $100. De Express. Claro, es lo que está pasando. Si tuviera un sistema de estos, a los árabes, o sea, los drones, les saca el ancho a los israelíes. Puros drones, no es que no tengan plata, fuente de plata. El problema es no hay capacidad. 8 millones de euros. ¿Tú cuánto tienes? Así nosotros vamos a estar. Yo diría de 4. Si entramos en guerra con De 4. Chile, pues, De 4 con eso. 4 millones de sin personas. necesidad de matar a la mitad de todo. Después nos esclavizan. Esto hay que saber, hay que estudiar esos sistemas, mandar al mundo. Bueno, para poder el control group, ¿en qué se basa? En la potencia activa y reactiva de la red. O sea, tomando datos de la potencia activa y reactiva que está en la red eléctrica, ellos toman decisiones, cuál es el que debe entrar como maestro, cuál es el que sale, cuál es el que cuál es el todo, con esta teoría, potencia activa y reactiva. Con esa potencia activa y reactiva media, ¿no? La potencia, se puede hacer todo ese tipo de funciones. Ahora, ¿cómo? Eso ya es problema de otra potencia. Solo sé que con eso se controla. Listo. ¿Qué más? ¿Premio? ¿Por qué? Entonces, miren, en conclusión lo que vamos a hacer es esto. Entonces, en esta parte, segunda parte.
utilizar y que depende. Tres brazos, ¿no? Tres brazos. Es el puente. Ese es el puente. Salida. O entrada. Salida o entrada. Pico. Esa es la continua. B1, B2, BA, BB y BC. L. Entonces, miren, esto es lo que vamos a diseñar. ¿Qué cosas se diseñan? Igual que en el caso monofásico. Vamos a encontrar una ecuación para diseñar el L. ¿En base a qué? La L, ¿cómo se diseña? En base a la variación de la corriente, o sea, el delta L. Eso es todo. Entonces, ¿esto qué es? Si nosotros tomamos de acá como entrada y esto como salida, es un inversor. Y si nosotros tomamos esto como entrada y esto como salida, es un rectificador. Entonces lo que vamos a diseñar es un rectificador o un inversor, es lo mismo. ¿Cuál es lo que cambia? Solo el flujo de potencia. Si de acá el flujo de potencia va a este lado, rectificado, estamos cargando la batería. Si nosotros tomamos acá la corriente y lo mandamos para las tensiones, entonces la batería está proporcionando energía, es un inversor. ¿Y cómo lo controlamos ese flujo de potencia? Con eso. Activando y desactivando estos interruptores. Es el único control que tenemos. No tenemos más otro control. Son cuántos interruptores hay. 6. Manipulando esos interruptores, nosotros podemos hacer que la corriente vaya de E a la B1 o de B1 para E. Entonces necesitamos control. Necesitamos hacer control. No, vamos a tener que hacer un poco de control.
Otra cosa. ¿Qué controlamos? Hay dos cosas que hay que controlar. Uno, estas corrientes. Esas corrientes tienen que ser sinusoidales. Pueden estar en fase o desfase, eso lo controlamos. No importa el desfasaje. Puede estar en 180 grados el desfasaje con P2, el I2 con P2. Puede estar desfasado en adelanto el I2 con respecto a B2 o en retraso el I2 con B2. Eso lo controlamos. Pero tiene que ser sinusoidal estas cosas. Por eso olvídense ya de los armónicos, este ya no genera armónicos, este nos va a generar tensión y corriente alterna, pura. Y otra cosa que tenemos que controlar es la batería. Esta tensión tiene que ser constante, no puede variar. Acá no usamos batería, no usamos normalmente capacitores y otro tipo de fuente de energía, no necesariamente batería. Cualquier otra fuente de energía puede que produzca continua y eso tiene que ser constante. Eso hay que controlar, que esto sea constante y que las corrientes sean sinusoidales puras. Entonces hay que hacer el control. Para eso, ¿qué necesitamos? Una vez que determinamos tenemos que el modelo de la planta para poder hacer el control del sistema. Y después que hacer con el control generamos el flujo de potencia para acá, para allá. Eso es todo lo que hay que hacer en el segundo semestre. Aprender a controlar estímulos. Por ejemplo, este puede ser sino un panel solar. ¿Sí o no? Pero el solar genera continuo, constante, digo continuo. Ponemos un panel solar. Entonces, la tensión del panel solar tiene que ser constante. No puede variar. ¿Por qué no varía? ¿Por qué no puede variar esta tensión? Si varía la tensión o la corriente que podemos producir acá, va a variar también. ¿No ves que con el NA varía? ¿Cómo hemos visto nosotros? Voltaje de salida, no, valor medio, del voltaje pico de salida es igual a, para el caso del bifásico, MA por la batería de, para el caso bifásico. Y esto nosotros no controlamos, o sea, no hay necesidad de que esto lo podemos hacer constante y fácil. Pero si varía esto, está variando la salida. Esto hay que mantener constante para que esto sea constante. Por eso hay que mantener constante eso. Ahora en los libros van a encontrar también que esto genera onda cuadrada, acá onda cuadrada, onda cuadrada, onda cuadrada, claro, del pasado de 120, ¿no? ¿Pero para qué sirve eso?
tiene utilidad. Onda cuadrada, onda cuadrada, onda cuadrada. Los filtros son difíciles de diseñar porque acá son bajas frecuencias, las frecuencias acá 60, 50 Hz. Un filtro difícil de diseñar, no tiene utilidad, cargas para ondas cuadradas no existen. Entonces, lo que hay que producir es senoidal, eso sí existe. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, la próxima semana empezamos a diseñar esto, a encontrar el valor de L y después el modelo matemático. No hay otra manera de controlar. El US, nuestro US, era 1.2. Sí, esos valores variaron, no sabemos por qué. Control. Ah, no es real. Ah, Apágalo no, yo no. Premio.